la reunión que ha sostenido él Marianela, por favor, escuchemos. Al viceministro de Defensa Civil, al comandante nacional de la Policía, al comandante departamental de la Policía, al coronel Marco Antonio del SECREA, al coronel Ramiro Rojas de la Fuerza Aérea Boliviana, al coronel Carmelo Ardaya del CEO Plata, al director del CENAMI, a la directora del CIMBE, al director del COE Santa Cruz, Johnny Rojas, y a todas y todos los equipos técnicos que han sido parte de esta reunión convocada a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce, una importante reunión donde se ha tomado la determinación de manera conjunta de declarar desastre nacional. Voy a proceder a dar lectura al decreto supremo número 5235. Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que el artículo 33 de la Constitución Política del Estado determina que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente, que los numerales 11 y 15 del artículo 108 del texto constitucional establecen que son deberes de las bolivianas y los bolivianos socorrer con todo el apoyo necesario en caso de desastres naturales y otras contingencias y proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. Que el numeral 5 del parágrafo 1 del artículo 302 de la Constitución Política del Estado dispone como competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. Que el numeral 12 del parágrafo 1 del artículo 100 de la ley número 031 del 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez, señala que es competencia exclusiva del nivel central del Estado gestionar los recursos para la atención de desastres y o emergencias y la recuperación del desastre. Que el numeral 1 del artículo 5 de la ley número 602 de 14 de noviembre de 2014 de gestión de riesgos establece como uno de los principios la prioridad en la protección por el que todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura socioproductiva y los bienes frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socionaturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales. Que el artículo 32 de la ley número 602 dispone que la declaratoria de desastres y o emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas de su atención realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Que el artículo 33 de la ley número 602 señala que una vez emitida la declaratoria de desastres y o emergencias nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, conforme a las previsiones de la citada ley y su reglamento, las entidades quedan facultadas para realizar la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de contratación por desastres y o emergencias establecida en la normativa vigente, y que la contratación de bienes y servicios en situaciones de desastres y o emergencias deben estar orientadas a la atención inmediata y oportuna de las poblaciones y sectores afectados. Que el numeral 2 del inciso A del artículo 39 de la ley número 602 establece que la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional,
mediante decreto supremo, previa recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y o Emergencias, CONARADE, declarará desastre nacional cuando la magnitud e impacto del evento haya causado daños de manera que el Estado en su conjunto no pueda atender con su propia capacidad económica y o técnica, situación en la que se requerirá asistencia externa. Que el parágrafo 1 de la disposición transitoria quinta de la ley número 602 dispone que en tanto se constituya el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y o Emergencias, FORADE, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá transferir de manera directa los recursos establecidos en el artículo 29 de la citada ley a las diferentes instituciones que correspondan previa autorización del CONARADE. Que el Decreto Supremo número 29308 de 10 de octubre de 2007 señala las normas y procedimientos que debe observar el órgano rector de los sistemas de inversión pública y financiamiento y toda entidad ejecutora o beneficiaria de recursos externos de donación provenientes de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, ONGs, en los procesos de gestión, negociación, contratación, registro, ejecución y control de las donaciones, y establecer la obligatoriedad de registrar las donaciones que reciben las personas o entidades privadas, organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, ONGs. Que el Decreto Supremo número 2342 de 29 de abril de 2015 reglamenta la ley número 602 de 14 de noviembre de 2014 de gestión de riesgos. Que el Decreto Supremo número 5219 de 8 de septiembre de 2024 declara situación de desastre nacional en el marco de la ley número 602 de 14 de noviembre de 2014 de gestión de riesgos. Que la resolución CONARADE número 009/2024 de 27 de septiembre de 2024 del CONARADE recomienda la declaratoria de desastre nacional debido a la presencia de incendios en el territorio boliviano. Que es necesario declarar situación de desastre nacional a causa de la magnitud de los incendios suscitados con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud y la vida de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana para encarar acciones necesarias conforme a la normativa vigente. En Consejo de Ministros se decreta. Artículo 1. Objeto. Con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud y la vida de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana, debido a la magnitud de los incendios, el presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar situación de desastre nacional en el marco de la ley número 602 de 14 de noviembre de 2014 de gestión de riesgos. Artículo 2. Declaratoria de desastre nacional. Se declara situación de desastre nacional a causa de la magnitud e impacto de los daños causados por la presencia de incendios en el territorio nacional conforme a la ley número 602. Artículo 3. Áreas de intervención. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas aplicarán las acciones de respuesta y recuperación de los sectores y población afectadas por el desastre declarado a causa de los incendios, conforme al parágrafo 2 del artículo 40 de la ley número 602. Artículo 4. Gestión de cooperación internacional. Numeral 1. El Ministerio de Relaciones Exteriores y o el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con los ministerios que correspondan, gestionarán y canalizarán la cooperación internacional para la atención del desastre. Numeral 2. La cooperación internacional promovida por los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos declarados en desastres por incendios serán gestionados prioritariamente por el nivel central del Estado en el marco de la competencia exclusiva señalada en el numeral 12 del parágrafo 1 del artículo 100 de la ley número 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Artículo 5. Recursos para la atención del desastre.
El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas extremarán todos los esfuerzos en el uso de recursos a efectos de lograr una eficiente respuesta y recuperación de los sectores y población afectada a causa de los incendios. Artículo 6. Modificaciones presupuestarias. En el marco del artículo 32 de la Ley número 602 y la normativa vigente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas facilitará las modificaciones presupuestarias a ser realizadas por las entidades del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Artículo 7. Plan de recuperación. Numeral 1. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Defensa, formulará el plan de recuperación post-desastre en el marco de la Ley número 602 y el Decreto Supremo número 2342 de 29 de abril de 2015. Numeral 2. Para la elaboración del plan señalado en el parágrafo 1 del presente artículo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Defensa podrán requerir la participación de otros ministerios que se considere pertinente por la naturaleza del plan. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. Es dado en Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz a los 30 días del mes de septiembre del año 2024. Bien, muchas gracias. Saludar la presencia de nuestro gobernador de Santa Cruz, los presidentes de las asociaciones de municipios de Santa Cruz y del Beni que nos acompaña, a nuestro gobernador del departamento del Beni que está conectado a través del internet, a nuestros comandantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana que están acá presentes, ministras, ministros de Estado, al secretario de la Gobernación, al pueblo boliviano. Vinimos con información para presentarla acá a nuestros gobernadores, alcaldes, de la situación como la venimos viendo durante todo este tiempo, el monitoreo que venimos haciendo y evidentemente la información que tenemos y el informe que nos ha generado la instancia del Viceministerio de Defensa, del CONARE, el CONARADE, el informe que nos dan diferentes instancias del Gobierno Nacional, nos ha decidido porque llevemos y hemos aprobado este decreto número, ministra, 5235, que es el de declaratoria de desastres nacionales, para que podamos activar todo lo que esté en nuestras manos para poder enfrentar esto de los incendios que nos viene preocupando no ahora, sino hace 3 meses atrás que venimos en esta batalla. Es importante mencionar, y se lo dijimos también a nuestros gobernadores, alcaldes, que este tema de los incendios y esta declaratoria busca, evidentemente, lograr cooperación internacional, pero también hemos advertido de que eso no necesariamente va a ser así. Por lo tanto, recordaba yo a los alcaldes y a nuestros gobernadores que han estado siguiendo esta reunión, que el Gobierno Nacional el pasado 11 de septiembre ya envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley de contrato de crédito para estas emergencias. Y también lo hicimos, como informaba el anterior miércoles nuestro ministro de Planificación, un crédito más, por lo tanto son 2 créditos que están en este momento en la Asamblea Legislativa Nacional que se pueden utilizar para atender esto. Estamos hablando de cerca de 75 millones con la Corporación Andina de Fomento, que está en la Asamblea Legislativa desde el 11 de septiembre, y desde la anterior semana está el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo con 250 millones de dólares. Estos recursos los necesitamos para contratar más aviones que están siendo efectivos en la lucha contra el incendio, en la compra de más cajas Guardián, en fin,
de equipar algunas aeronaves de nuestra Fuerza Aérea, la incorporación de un nuevo avión Hércules también a la tarea de combatir estos incendios, de adaptar un helicóptero nuestro de presidencia para que sea utilizado como un helicóptero ambulancia, de hacer las atenciones en salud que necesita el pueblo boliviano que está siendo afectado, en la reconstrucción de aquellas viviendas que fueron dañadas o que se han visto afectadas por el fenómeno, de movilizar a las tropas de nuestro Ejército Nacional, la Policía Boliviana, en incrementar efectivos para el combate en esta lucha contra los incendios, en fin, garantizar la seguridad alimentaria en varios de los puntos donde las bolivianas y bolivianos hoy están siendo afectados. Se requiere pues recursos. Los recursos están ahí en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que exhortamos a todos los asambleístas nacionales, diputados, senadores, que los hemos visto haciendo declaraciones a los propios medios de comunicación donde estaban y mostraban su preocupación por estos incendios, donde estaban allí pidiendo que el gobierno nacional declare el desastre nacional, y que por supuesto está ahora en sus manos poder habilitar estos recursos que ya con anticipación fueron enviados por el gobierno nacional, preveyendo que se podía dar este tipo de situaciones. De esta manera, no solamente que podemos estar solicitando recursos, que repito, hay incertidumbre en que si nos puedan atender o no en la magnitud que nosotros deseamos, porque necesitamos recursos en efectivo para pagar el alquiler de las aeronaves que vienen a apagar incendios. En fin, todo el equipamiento que compramos para combatir los incendios son pues importados. Son equipamientos que no los producimos en gran parte en nuestro país y por lo tanto tenemos que recurrir al financiamiento externo para garantizar que todos esos bomberos voluntarios, bomberos de la policía, nuestras fuerzas armadas, todos los que están combatiendo ahí en el frente de batalla contra el incendio, tengan todo el equipamiento necesario para poder enfrentarlo. Por lo tanto, exhortamos una vez más a los asambleístas nacionales, diputados, senadores, a aprobar a la brevedad posible estos créditos para que podamos emprender rápidamente esta contratación, esta compra de equipamiento y muchos gastos que vamos a tener que incurrir para poder mantener esta pelea contra los incendios, tanto en el departamento de Santa Cruz y Beni, que son los más afectados, pero también lo vemos en Pando, lo vemos en el norte paceño, y por lo tanto, esto, si no se toman esas medidas que estamos mencionando, va a ser muy difícil para el gobierno nacional poder atender todo ello. Eso está absolutamente claro, y nuestros gobernadores y nuestros alcaldes lo conocen perfectamente que esto es así. Por lo tanto, una vez más, exhortamos a esos asambleístas de que pudieran aprobar todo este equipo de leyes, porque no solamente son estos. Mencionábamos también aquí en la reunión a nuestro gobernador de Santa Cruz y de Beni, a nuestros alcaldes, que hemos enviado también un proyecto de ley para endurecer las penas e incorporando inclusive el delito de incendio forestal, que no está previsto en nuestra normativa y que también se encuentra sin aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Adicionalmente de ello, hemos sacado nosotros un decreto supremo que establece que todas las tierras quemadas, incendiadas y que son tierras fiscales, no van a poder ser distribuidas durante 5 años. Con todo lo que está pasando, nosotros estamos enviando una ley para que este artículo que está en nuestro decreto de pausa ecológica puede elevarse al rango de ley y aumentar los años en que no se va a poder distribuir tierra incendiada de 5 a 10 años. De esta manera, desincentivar a quienes todavía están incendiando. Ahí coincidimos con la gobernación de Santa Cruz y del Beni, que ha estado, nos dijo, recorriendo su departamento, observando que hay pirómanos todavía en muchos departamentos que están haciendo un trabajo muy en contrario de lo que viene haciendo todo el pueblo boliviano a través del gobierno nacional, gobernaciones, municipios, fuerzas armadas, policía boliviana, encarando este problema.
exhortamos una vez más a todos esos ciudadanos y también exhortamos a la justicia nacional, porque nuestra policía boliviana captura, como los medios de comunicación lo han reflejado en reiteradas oportunidades, a incendiarios, y luego la justicia nacional los pone en libertad. Queremos que de alguna manera se dé castigos ejemplificadores a toda esa gente que se está dedicando a estos incendios que perjudican a toda la población y que ponen en riesgo la salud no solamente de quienes se están enfrentando y están siendo afectados de manera directa, sino ponen en riesgo la salud de todos los bolivianos y las bolivianas. Por tanto, hay muchas tareas, como hemos pedido a nuestras gobernaciones, que puedan también interceder conjuntamente nuestros alcaldes en esa tarea que es un trabajo no solo del gobierno nacional, sino de todos los bolivianos en su conjunto para poder superar este problema que estamos seguros que con ese apoyo, que con esa solidaridad del pueblo boliviano, una vez más vamos a poder salir de estos conflictos. Muchas gracias.